Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Desde la Delegación de Cultura pues queremos darle la bienvenida a este de los actos centrales previstos con motivo de la conmemoración, como saben, del centenario del nacimiento del insigne sanroqueño Luis Ortega Bru. Hemos tenido un año repleto de actividades además con un cuidado y un detalle en cada una de las programaciones realizadas que tan solo puedo hacer extensible a todos los que han participado desde esa comisión que nacía el pasado mes de diciembre del ejercicio anterior, del 2015, y como decía, una comisión solo y exclusivamente para todas las actividades que se han ido conformando a lo largo de todo el año 2016 para realzar aún más si cabe pues la figura de Ortega Bru, tanto a nivel personal como a nivel, pues por supuesto, profesional, ¿no? Además, como saben, San Roque cuenta con el museo que está en el propio Palacio de los Gobernadores, donde nos encontramos, pues realzando, como decía, su obra y en definitiva su vida. Quiero agradecer a todos los que de forma individual o a través de colectivos se han sumado a esta programación y a todas y cada una de las actividades que hemos desarrollado a lo largo de todo el ejercicio 2016. Y en la noche de hoy, pues una noche muy especial. Ya avanzo que es el penúltimo de los actos de este ciclo, de este 2016. El viernes de la semana que viene finalizarán los actos con una exposición colectiva que posteriormente pasaremos a entregar pues las invitaciones para que no os perdáis pues este broche final para la clausura de lo que son los actos de este centenario y por supuesto el eje central de las actividades más esperadas pues era por ejemplo la presentación, el acto que nos trae esta noche aquí al Palacio de los Gobernadores. Quiero presentaros, aunque conocéis a la mayoría, por no decir a todos los que me acompañan en la mesa, protagonistas absolutos de este homenaje que se rinde a Luis Ortega Bru. A mi izquierda, Antonio Pérez Girón, lo conocen como cronista oficial de la ciudad y además como conservador del patrimonio de nuestro municipio y además por su larga trayectoria como autor. Quiero agradecerle cómo se ha volcado en este centenario junto con el coordinador de la Delegación de Cultura, César Aldana, que nos acompaña también, e Irene Aranega, que también nos acompaña aquí en el Salón de Pleno. Quería también, otro de los protagonistas y autores de la obra que ve hoy la luz aquí en el Palacio de los Gobernadores, pues Rubén Pérez Trujillano, lo conocen también porque a pesar de su juventud, pues ya tiene varias obras como autor y además saben también que como jurista pues también tiene una trayectoria que sin duda va a dar mucho que hablar. Me comentaba justo ahora que está centrado absolutamente en la tesis y licenciado en Derecho, por supuesto. Así que, como ven también, pues un nuevo impulso a nivel de generaciones y de jóvenes en San Roque. Y a mi izquierda también Esteban Gallego, que vamos a poder disfrutar en la noche de hoy pues del Éxodo, que es una de sus obras que, como saben, en San Roque Esteban Gallego va asociado al cine en mayúsculas, además del recorrido que ha tenido con la Semana Internacional del Cortometraje en nuestra ciudad y la difusión, porque ha puesto el nombre del cine pues más allá de San Roque, del campo de Gibraltar y por supuesto de la provincia. Así que, como ven, muy bien acompañada, junto con todos los que hacéis posible que hoy podamos dar a conocer Pasión y Triunfo de Luis Ortega Bru, el drama de la guerra civil. Vais a tener la posibilidad en esta presentación pues de ver de forma más cercana la faceta personal, la dureza de la guerra civil en estas familias y, como decía anteriormente, era uno de los eventos que nos faltaba para ese broche especial, para aquellos que no habían tenido la oportunidad de conocer de cerca la persona en sí de Ortega Bru, pues esta noche
quienes me acompañan van a acercar un poquito más su figura. Yo quiero introducir únicamente algunas reflexiones a la luz de la idea de pasión y de triunfo, que son las ideas que rubrican el título de la obra. Las ideas de pasión y de triunfo tienen una gran relación con el propio género biográfico. La biografía al mismo tiempo tiene distintas proyecciones. Una biografía tiene una proyección estrictamente individual, de rescate de una figura, etcétera, pero por supuesto suele tener una proyección colectiva. Esa es la razón por la que se escoge o no se escoge un personaje o a otro. Y después además tiene, en algunos casos, en casos contados, y el de Luis Ortega Bru es uno de ellos, tiene una proyección que yo he llamado de trascendencia. Por lo que hace a la primera de estas proyecciones, a la colectiva, hay que tener en cuenta una cosa: la biografía no es el retrato o el estudio de un hombre, sin más, sino que es ante todo un cuadro de una época, es un estudio de un ambiente, es una fisonomía de un pueblo. Esto es lo que distingue o lo que da carta de naturaleza a las buenas biografías o a la biografía como género literario, como técnica de investigación como tal. Porque ¿cuál es el objeto de una biografía? Antiguamente, las primeras biografías del siglo XIX, cuando las revoluciones liberales empiezan a hacer aflorar los grandes espadones de España, los grandes militares, los grandes literatos, y se hace a través de la biografía, cosa que por cierto también hacían los monarcas por otra parte, ensalzándolos, etcétera. En un principio eran las selecciones de aquellos actores que realmente, o solo idealmente, pero se les quería atribuir ese papel para legitimarlo y para darle más fuerza, habían protagonizado la historia. Y la habían protagonizado reproduciendo una serie de valores, una serie de visiones del mundo, una serie de jerarquías sociales, y en este sentido las biografías eran totalmente políticas y eran totalmente partidistas y eran totalmente parciales. Eran, en definitiva, biografías que se centraban en la idea de héroe. Era el héroe nacional, el héroe literario, el poeta del Parnaso, etcétera. Sin embargo, ahora ocurre una cosa bien distinta, y es que por la escalinata del olvido hemos visto cómo han ido subiendo, bajando, tropezándose, escalando otro tipo de sujetos, otro tipo de biografiados, los anónimos. Los anónimos, claro, ¿quiénes son los anónimos? No solo Luis Ortega Bru, que fue un artista insigne, que fue un genio, sino que fue además toda su familia, su padre, su madre, las hermanas, el hermano. Claro, ¿cuál es la complejidad a la hora de hacer una biografía de estas características? La complejidad radica en que, queramos o no, vivimos insertos únicamente en una generación. A veces, como mucho, en la bisagra entre una generación y otra. Pero únicamente podemos vivir, podemos pensar, podemos interactuar con los miembros de una generación, y además lo podemos hacer con muy poca neutralidad porque pertenecemos a la misma. Entonces, esto quiere decir que no hay una noción verdadera de cómo ocurrió la historia, de quién la protagonizó ni de qué modo la protagonizó. Y en este sentido, al final, el único reducto que nos queda de conocimiento para entender cómo la historia ocurrió o dejó de ocurrir es el testimonio oral. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando los mecanismos de transmisión intergeneracional fallan o se vician. ¿Por qué? Pues porque ha reinado el silencio en torno a ciertos temas, en torno a la guerra civil, en torno a la represión, en torno al hambre, cuando ha reinado la indiferencia de unas generaciones respecto a las generaciones anteriores, pues entonces estos mecanismos de transmisión intergeneracional rompen, colapsan, y entonces hay ciertas historias, ciertas memorias que sencillamente caen en un pozo, en el pozo del olvido. Y en este sentido, el testimonio oral, hay pueblos que lamentablemente no tienen testimonios orales registrados. Esto que aquí parece bastante común, porque mi padre ha tenido la destreza y la misión titánica de recuperar ciertos testimonios. Hay pueblos donde sencillamente eso no ha ocurrido. Entonces, hay etapas de la historia de las que no se puede saber nada, y lo peor de todo, etapas muy recientes. Y es una pena, ¿no?, que habiéndose contactado físicamente, habiendo palpado a personas que protagonizaron esa historia, sin embargo no se sepa cuál era su relato de los hechos. Bien, aquí ocurre lo contrario, y esta biografía parte de esa premisa, ¿no? Y de esa premisa al final se desgaja, y ya termino con lo de la proyección colectiva, dos ideas. Una, que al final resulta que quienes hacen cosas extraordinarias en la historia de los pueblos son la gente normal,
Y después la segunda idea es que quienes construyen pueblos, aunque los pueblos a veces sean ausentes de sí mismos y parezcan que no protagonizan su historia ni son dueños de sus propios actos, al final son también gentes normales, por mucho que un pueblo haya dado militares, haya dado juristas, haya dado políticos. Después estaba en segundo lugar la que también es la parte, digamos, más intuitiva o más lógica, la proyección individual de toda biografía. Yo he querido hablar primero de la colectiva porque considero que primero es el colectivo y después el individuo. Pero hablando del individuo, claro, si nos aproximamos más de cerca, a escala microscópica, a la figura de Luis Ortega Bru, que es inseparable de la de su entorno, de la de su familia, vamos a terminar llegando a una semblanza biográfica, que es lo más parecido al semblante que él pudo tener y que ya evidentemente lo hemos perdido. Y entonces resulta que biografías como la de Luis Ortega Bru chocan frontalmente con una diferenciación muy básica, digamos, en la historia de cómo se hacen y cómo se cuentan las historias, que es esa diferenciación que pone por un lado a los grandes héroes o a los grandes genios y por otro lado como compartimentos estancos, como hechos o fenómenos totalmente aislados, a las mayorías sociales, al pueblo llano, al vulgo, a las muchedumbres, etcétera. Pues bien, esto atendiendo a la historia de la vida de Luis Ortega Bru y de su familia, resulta que se rompe. ¿Y se rompe por qué? Porque se ve claramente que hay una gran fluidez y que hay un gran dinamismo en todos los imaginarios, en todos los ideales, en todas las creencias que motivan las acciones y las omisiones de personajes así, tan característicos. En segundo lugar, vemos que además son procesos muy complejos, es un poliedro con muchas aristas, con muchas caras. Hay zonas de contacto entre unas ideales, me estoy refiriendo a ideales políticos que eran clave en la vida de Luis Ortega Bru y en la represión de la familia, y también hay ideales artísticos, hay ideales estéticos, que como sabemos es lo que finalmente ha destacado más. Pues como digo, hay zonas de contacto, pero es más, también hay ángulos muertos que es imposible descubrir salvo que se recurran a ciertas técnicas de investigación, es decir, básicamente el testimonio oral propio o de su entorno más cercano, y también la exploración de los archivos en los que se contienen todos los expedientes judiciales, administrativos, cuando los hubo, porque muchas veces la represión era simplemente informal, por decirlo de algún modo. Pues bueno, como digo, hay ángulos muertos, hay contradicciones, etcétera, en las que incurre el propio personaje, pero además de todo, después de todo, pese a esta circunstancia, se sabe que pese a todas estas complicaciones de la vida, es posible ser leal, porque Ortega Bru, a pesar de sus problemas, de sus crisis, sin embargo, es leal. Hay un hilo de continuidad que es impecable, que es impoluto y que nunca se resquebraja. Entonces, en definitiva, al final, desde la proyección individual de la biografía de Luis Ortega Bru, en este caso, vemos que hay infinitud de vías para realizar el bien, para realizar un sendero de grandeza a través del sendero de lo cotidiano, de lo rutinario, desde la humildad, desde abajo. Y por último, hay en algunas biografías, y la de Ortega Bru es una de ellas, hay una proyección trascendental, de trascendencia. ¿Por qué digo esto? En el pensamiento occidental, por lo menos en el occidental, hay dos grandes corrientes de pensamiento: el idealismo y el materialismo. Según el idealismo, por explicarlo de una manera muy sintética, son las ideas las que incitan o las que repelen la acción de los individuos, de hombres y de mujeres. Según el materialismo, son otros géneros de circunstancias, de factores, de variables ambientales, económicos, sociales, culturales, los que hacen que el individuo se mueva o deje de moverse de un modo o de otro. Pues bien, pues vemos que con la biografía de Luis Ortega Bru hay una fusión reveladora entre estas dos corrientes de pensamiento. O sea, vemos que esta clasificación dicotómica carece de sentido. Carece de sentido, ¿por qué? Porque por una parte presenciamos la encarnación de un ideal en una figura concreta de carne y hueso. Ese ideal se hace carne, se corporeiza, y por otra parte vemos la transubstanciación de un hombre
en una idea. El hombre termina siendo idea, el hombre termina siendo el máximo representante, el máximo exponente, la síntesis perfecta de ciertas ideas, de ciertos ideales. Es decir, es imposible separar idealismo y materialismo, y esto se ve con este tipo de biografía. De manera que, y ya termino, digamos, por lo que debía haber sido el principio, ¿no? ¿Cuál es la motivación del libro? Pues yo creo que el libro al final responde al deseo humilde de comprender por qué Luis Ortega Bru fue capaz de alcanzar la inmortalidad. Y por qué nosotros, gracias a él, nos podemos sentir un poquito menos ignorantes de los sueños humildemente humanos y de cuáles fueron también las características de ese corazón humildemente humano que guió la vida de un hombre excepcional, pero a raíz, en base a la sencillez, en base a la austeridad, en base a una procedencia popular concreta. Y me refería al corazón humildemente humano porque, claro, en su vida y precisamente en los episodios, en las fases de la vida que ventilamos en el libro, que afloramos, sobre las que arrojamos luz, son los años también más luctuosos, los más lúgubres, en los que afloraron las peores pasiones del ser humano, las peores pasiones del corazón del mundo, que también es corazón y también es mundo. Entonces, al final, lo que vemos con lo de la carnalidad de los ideales y con lo de la espiritualidad de la materia, la espiritualidad de ese hombre que se llamó Luis Ortega Bru y que terminó muriendo un día, al final lo que vemos es nada más y nada menos que la superación de la vida y de la muerte, la superación de nuestra propia condición humana. Y en este sentido yo creo que estoy convencido de que de todos los que estamos aquí, de todas las que estamos aquí, ninguno está menos muerto ni menos muerta que Luis Ortega Bru. Porque no muere quien vence a las maldades de la vida, a ese lado oscuro del corazón de la vida y del mundo, ni tampoco vive quien nos arroja al lado positivo, al corazón bondadoso del mundo y de la vida, ¿no? A quien no se entrega a eso como un loco, que como él se entregó, como un poseído por un ideal utópico, por un poseído por una causa amorosa, y que él comprendió así, que era la causa de los débiles. Entonces, ya por terminar, ¿cuáles serían las conclusiones de estas tres proyecciones? Yo creo que respecto a la proyección colectiva hay dos conclusiones elementales. La primera es que los espíritus nobles y los espíritus miserables de la gente, de nosotros mismos, los espíritus miserables y crueles que lo persiguieron, que persiguieron a la familia, que le hicieron pasar por el Calvario, por el Gólgota, como él mismo dijo, nos revelan con una limpidez tan apacible como furiosa que la dignidad, que la belleza, que la justicia solo vence si se resiste amorosamente y también, excepcionalmente, furiosamente. Porque Luis Ortega Bru, hay que recordar que llegado el momento empuñó las armas en nombre de ciertos ideales. Y la proyección colectiva también nos lleva a una segunda conclusión, y es que la libertad no tiene voz para los pueblos perros. El pueblo que está ausente de sí mismo, que no presencia su historia, que no la siente como propia, que no tiene sangre en las venas, no es un pueblo y probablemente no sea ni un lacayo, probablemente simplemente no exista. Por lo que respecta a la proyección individual, la lección que yo os traigo de la vida de Ortega Bru es la siguiente. Es el mismo el brillo de humildes y de genio que simbolizan la esencia de la historia, de una idea y de un proceso histórico material, tangible y palpable. No se puede diferenciar entre los genios y los humildes, entre los de arriba y los de abajo. Y por lo que concierne a la proyección trascendental, ya por último, la conclusión yo creo que es la siguiente. Quien hace de la hora del sentir y del hacer la misma hora del soñar y del creer, adquiere un estado de gracia, adquiere una condición, se eleva de tal manera que al final el resultado no es otro que lo que decía antes, la carnalidad de ciertos ideales y la espiritualidad de lo físico o de lo material, ¿no? Entonces, claro, a esto es a lo que en definitiva llamamos autenticidad. Cuando nos enfrentamos a un personaje con este perfil, como Luis Ortega Bru,
una de las primeras reacciones o de los primeros enjuiciamientos que se hacen a posteriori es un hombre auténtico, un hombre íntegro, un genio, etcétera. Y probablemente es así. Y en este sentido sí es verdad que podemos decir, como decían en el siglo XIX, que este podría ser un héroe civil, un santo laico, o no. O quizás no sea laico, o quizás no sea solo civil. Y no me quiero extender más, pero sí que quería leer un fragmento de un poema de Gramsci que me parece que describe a la perfección las virtudes de un personaje como este y la necesidad de recuperarlo, la necesidad de repensarlo, la necesidad de volver a contemplar su obra y a pensar desde su punto de vista. Dice así el poema de Gramsci. En tu inconsciencia está la conciencia que en ti la historia quiere. Esta historia donde el hombre no tiene más que la violencia de las memorias, no la libre memoria. Y quizá ya no tenga otra salida que dar a su ansia de justicia la fuerza de tu felicidad. Y a la luz de un tiempo que empieza, la luz de quien es lo que no sabe. Gracias. Le cedo la palabra a mi padre y vamos culminando porque además tenemos una noche larga. Gracias. Rubén ha situado muy bien la filosofía del trabajo que iniciamos hace ya bastante tiempo. Nos propusimos en la Delegación de Cultura dos cuestiones, era además un interés especial que tenía la delegada nuestra, de que reflejáramos tanto el contexto en el que Luis Ortega Bru vivió. De ahí nació el libro que presentamos ya creo que en febrero, no recuerdo muy bien, por aquella fecha, el San Roque de Luis Ortega Bru, y después allí había una segunda etapa, un compromiso que también asumimos, que era el de afrontar una parte de su vida especialmente dura, trágica, ¿por qué negarlo? Y nos planteábamos, por lo menos los autores, si realmente merecía la pena introducirnos en esta cuestión. Y decidimos que sí, que el personaje de Ortega Bru era un personaje público, un personaje con sus luces y sus sombras, y que la talla de insigne artista se correspondía también con una serie de vivencias. De ahí que, como bien decía Rubén, él había declarado públicamente, y abre precisamente las páginas de este libro: yo he vivido todas las tragedias, me he formado en el dolor, por eso conozco también el drama del Gólgota. En esas frases reflejaba perfectamente lo que él pasó. ¿Qué recogemos en este libro? En este libro recogemos las vicisitudes más duras de la familia Ortega Bru. Solamente de Luis Ortega Bru, que lo tuvo él personalmente y que lo vivió a través también de su familia, y nos centramos en unos personajes. Carmen Bru Casado, que es su madre; Ángel Ortega López, que es su padre; por supuesto él y el conjunto de su familia. Realmente todo va unido, lógicamente. Carmen Bru es un personaje, tendríamos que entrar profundamente en su biografía, porque era una mujer muy avanzada para su tiempo, era una feminista, una libre pensadora, fue ella la que forjó a su esposo, a Ángel Ortega, ideológicamente, y fue una mujer muy querida en esta ciudad. Tanto que incluso llegamos a plantearlo que por qué no se les fusiló en San Roque si diariamente se estaban fusilando gente aquí. ¿Por qué? Porque era muy impopular. El año que viene celebramos el centenario del general Lacy. Al general Lacy lo acabaron sacando de madrugada, metiéndolo en un barco y fusilándolo en el castillo de Belver, porque siendo capitán general de Cataluña se levanta contra el absolutismo, y los catalanes nunca hubiesen permitido que hubiese sido fusilado en Cataluña. No sé, queda ahí en el aire esa cuestión. Carmen Bru, Ángel Ortega, su esposo, un sindicalista, presidente de la CNT hasta prácticamente el golpe de Estado del general Primo de Rivera en la ciudad, crea el Ateneo Obrero Cultural, donde se dan clases a los niños que son analfabetos, los hijos de los jornaleros, se les enseña a leer, a escribir, etcétera, etcétera. Un hombre absolutamente comprometido. Luis, que era
un joven que mama ideológicamente de sus padres, es miembro de las Juventudes Libertarias, ya lo sabemos, al menos era simpatizante, es de los primeros que en el año 34 ya empiezan a lanzar hostavillas en esta ciudad, hay que decirlo, fue así y no lo podemos negar, forma parte de su personalidad, de su compromiso de aquel tiempo. Y la familia es el conjunto, la familia es la que va a sufrir después del fusilamiento de su madre, del fusilamiento de su padre, del encarcelamiento de Luis, y es la que va a sufrir no solamente la ausencia de los seres queridos, sino el menosprecio, el desprecio de una sociedad intoxicada y de una sociedad, por otro lado, miedosa, aterrorizada. A mí me decía Marina, nunca en la vida, para darle de comer a mis hermanos, era la mayor, había cosido tantos trajes de falange en este pueblo. Y me decía, porque claro, este libro es casi desemboca en otro libro que yo tuve la oportunidad de escribir con ella, que se llama De la memoria, de Marina Ortega Bru, un cuaderno que ella guardaba celosamente y donde empezaba a apuntar ya todo lo que habían sufrido. ¿En qué nos hemos basado? Nos hemos basado, como había dicho muy bien Rubén, en testimonios orales, testigos directos de lo que ocurrió, que algunos han sido recogidos en otros libros que yo personalmente he escrito, y en los procesos de Ángel Ortega y de Luis Ortega Bru. Los procesos sin garantía que se celebraron contra él. Contra Carmen Bru, de Carmen Bru no hay absolutamente nada más allá de los certificados que consiguió su hija Marina y Germinal, reconociendo que le aplicaron el bando de guerra en los primeros días del llamado movimiento nacional. Y de Carmen Bru tenemos muchos testimonios, gente que nos hablan de ella, gente que a lo largo, yo por más edad de Rubén he tenido la oportunidad de contactar y rescatar esos testimonios orales que, como decía Rubén, son absolutamente fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de Ángel Ortega, hablamos de la gente que estuvieron con él en el último momento, incluso cuando lo iban a sacar para fusilar, cuando estaban en la cárcel provincial de Cádiz, se lo habían trasladado después de haberle hecho el proceso el Consejo de Guerra en San Roque, y cómo sale, hablamos con los testigos, cómo sale de allí y con esa entereza que le caracterizó, se dirige a sus compañeros, se despide de ellos: compañeros, que tengáis más suerte que yo. Y cómo cuando lo van a meter en el coche, que lo tuvieron que reducir en el patio de la cárcel, se dirige a su sobrina María López, que estaba también presa en el pabellón de mujeres, y le grita: mariquita, dile a mis hijos que me van a fusilar. Y esos son testimonios de gente que dormían hacinados con Ángel Ortega Bru. Por lo tanto, el testimonio oral es fundamental y corremos el peligro, el riesgo de que se pierda. Pero de Luis Ortega Bru también tenemos testimonios de gente de cuando estaba preso, de cuando estaba trabajando en las carreteras y cómo se le acercaba una mujer y lo besaba, porque era hijo de Carmen Bru, y le aseguró siempre de darle comidas muy cerca del Pinar cuando estaban trabajando por allí como preso, como presidiario político. De la familia tenemos muchos testigos, tenemos también, porque hemos utilizado testigos y hemos utilizado... Yo he utilizado el axioma periodístico que cuando una cosa no se puede comprobar y no se puede contrastar, no se escribe. Por lo tanto, se rechazan otras cosas muy graves que le pasaron a esta familia. Pero lo que se puede contrastar y lo que tenemos fundamentado, no tenemos ningún inconveniente de mostrarlo. Ángel Ortega fue un sindicalista de importancia a nivel local. La familia era una familia que estaba pues relativamente bien situada, porque ellos vivían del tejar y tenían una tienda, como lo he dicho en otras ocasiones, en la calle General Lacy. Era una familia muy comprometida. A los trabajadores, cuando no le podían pagar, lo que hacían era un trueque de materiales y recibían a lo mejor huevos, miel, etcétera, etcétera. Conocemos de testigos, y Marina no lo confrontaba, de que en el patio de las canastas, que era un patio muy miserable, que vivía la gente más, pues que vivía peor del pueblo, como la madre hacía una olla de comida, mandaba a Marina y encima le daba un dinero para comprar el pan. Eran gente
buena. Carmen es una persona de la que a uno le hubiera gustado conocerla y haber hablado con ella. Era una persona muy dulce, muy querida, era una persona que modeló a su marido y una persona que en absoluto pues se merecía lo que le ocurrió, porque en aquella trágica fecha del 27 de julio, cuando se produjeron los incidentes más graves en San Roque, se colocó, lo he dicho en más de una ocasión, su brazalete de la Cruz Roja, se fue para el hospital municipal y estuvo atendiendo hasta la noche a todos los heridos que llegaban, de uno y otro bando. Su postura fue intachable. Nada justificaba de que a Carmen la pasaran por las armas como ocurrió. De Carmen Bru hay testimonios absolutamente desgarradores. Yo solamente, y con eso porque no me quiero extender, sí que quiero leer uno de los testimonios. Es un exiliado, Diego Rodríguez, que se dirigió por escrito en los años ya de la transición política a Marina. Marina siempre fue una luchadora. Aquí hay una fotografía que a mí me da enorme pena, pero que hemos optado por ponerla. Es una fotografía cuando en el año 2003 intentamos, el Ayuntamiento de San Roque y el Ayuntamiento de Tarifa, rescatar los restos donde la habían matado, ya sabéis, en el término municipal de Tarifa. Con tan malísima suerte que, a pesar de que era un sitio, un campo, un futuro cementerio que nunca llegó a funcionar, no tuvimos la suerte se hicieron del orden de los 10, 12 socavones para rescatarla y no pudimos rescatar los restos de Carmen, a pesar de que, bueno, que se sabía que por allí podía haber ocurrido aquel hecho luctuoso. Y hay una fotografía, y a mí me dio mucha pena, porque yo creo que a partir de entonces Germinal y Marina empezaron a morirse, después de haber luchado tantísimo tiempo por rescatar la memoria de sus padres, en la que están sentadas en una silla playera, porque además allí empezó hasta a llover, con un paraguas, y al final pues no se produjo ese hecho que yo hubiese deseado, que simplemente hubiese aparecido esa hebilla, ese zapato de charol, como describe perfectamente Marina, como salió aquel último día. El texto, esta carta larga que le escribió Diego Rodríguez, que era además un amigo íntimo y un militante también del sindicato que pertenecía a Ángel Ortega, pues entre otras cosas le contaba cosas de su padre y le decía: tus padres fueron dos compañeros que en todo momento estuvieron al lado de la clase trabajadora y dieron por ello su vida, lo más que se puede dar en beneficio del pueblo trabajador. Sobre tus padres, ¿qué voy a decirte? Por sus condiciones, tú lo sabes mejor. Un matrimonio noble, dos seres fundidos uno en otro. Carmen, nuestra Carmen, como todos la llamábamos, fue maestra de Ángel. Ella pudo modelar a su compañero. Era culta y con un corazón capaz de consolar a todos los que necesitaron de su ayuda. Tu padre fue el hombre con una conciencia clara y bien definida. Para él no había obstáculo. Era una familia absolutamente excepcional. Y finalizo porque a mí la figura de Carmen me llama poderosamente la atención. Fue una mujer muy avanzada para la época. Puede parecer una tontería decirlo hoy aquí, pero es que entonces pues hablábamos de un pueblo donde el 70% de la población era analfabeta, donde la mujer nada más que se limitaba a estar en su casa y para de contar. Y Carmen era una mujer comprometida con las clases populares, era la partera que no le cobraba a los pobres, y cuando los pobres les pagaban porque tenían el dinerito guardado allí, cogía y lo metía debajo del colchón de la cuna o debajo de una almohada y se lo devolvía. Era una mujer con un corazón muy, muy grande. Y como homenaje a ella, y con eso acabo, es el día cuando detienen a Carmen, y me lo contaba Marina Ortega. Cuando se levantó me dijo que había tenido un sueño. Venían a por mí, porque lo que ocurre es que cuando Ángel Ortega y Luis se marchan, ella se queda aquí. No se va porque no quería, tenía 6 niños, además una niña con 6 años, que no quería someterse a esa travesía de su vida. En ese momento llamaron a la puerta. Ya están ahí, me señaló. Levantándose de la escalera donde estaba sentada, rebujó lo que estaba cosiendo, un vestido rojo para la pequeña Aurea, y lo guardó en el delantal que tenía puesto. Se quitó la alianza y se la dio a mi hermana Germinal. Yo la he conocido a Germinal con esa alianza, y a mí me entregó 8 pesetas. Era la Guardia Civil. Entraron 4 o 5 con el fusil al hombro, registraron la casa, pensando que mi padre se encontraba allí escondido. Mi madre se dirigió a ellos. Pueden registrar, pero aquí no está mi marido. Preguntó si se podía vestir y le dijeron que sí. Se puso un vestido y abrigo de color azabache,
de 3 botones y zapatos negros de charol con hebillas doradas, lo que ella esperaba que se encontrara en un momento dado porque podía perdurar bajo tierra. La metieron en el coche y ella sentó en sus rodillas a la pequeña Aurea, que tenía 6 años, llevándosela con ella. Germinal y yo salimos corriendo, las 2 mayores, las niñas mayores, corriendo detrás. El coche iba despacio, pero al llegar al cruce de la calle Reina, la calle Málaga tenía 2 circulaciones, porque en dos direcciones de circulación opuestas, porque entonces no pasaba un coche ni por equivocación, ¿no? Entonces circularon hacia abajo, y a la altura de la calle Reina, donde está la ferretería de San Roque, aceleraron. Un poco más abajo comenzó a acelerar. Aurea nos contaría, la niña que estaba con ella, nos contaría que fue el guardia Medina, de infausta memoria en este pueblo, porque fue uno de los grandes verdugos de este pueblo, con otra serie de personas, el guardia Medina, quien dijo al conductor: para, que voy a coger a esas niñas y les voy a dar fuerte. Fue mi madre la que indicó al conductor que corriese más, que yo no las oiga gritar. La llevaron al cuartel. Cuando llegamos no se encontraba el coche fuera. Allí estuvo desde las 11 hasta las 2 de la tarde. A esa hora nos llamaron para que recogiésemos a la niña. Fuimos Germinal y yo. Mi madre estaba sentada en el interior del coche. Cogió a la niña y me dijo: llévatela. Cuando el guardia salió para entregarme a Aurea, yo me puse de rodillas llorando e implorando para que no se la llevaran. El guardia se sentó al lado de ella. Fue cuando me dijo: no llores, Marina, y dame un beso. La besé y noté que estaba helada como el mármol. Un relato que contaba con enorme pena Marina Ortega. Este libro quiere ser un homenaje, un rescate, una parte. Hemos hablado, hemos estado en seminarios del curso de verano. El año que viene mi compañera Irene y yo tenemos el compromiso de ir a la Universidad de Sevilla, a la Universidad de Málaga, a hablar de Ortega Bru, y teníamos nosotros el compromiso desde aquí también de dar a conocer que en un momento dado yo parcelas de esa historia las he dado a conocer en algún libro. Teníamos el deber también de dar a conocer eso. ¿Cómo? ¿Con un deseo de revancha? Nunca, porque nunca lo quiso Luis Ortega Bru. Y eso, si he contado la pasión, este fue el triunfo. El triunfo no fue a través de Suburbia, no fue parte a través de Suburbia, pero su triunfo fue la ausencia de rencor. La ausencia de rencor, de superar aquello. Y por tanto este libro, que es duro, porque no puede ser de otra manera, porque es real, quiere ser también un llamamiento contra la intolerancia, contra el respeto a todas las ideas, las que sean. Nadie, porque hay que ser muy mala persona y tener muy mala sangre para quitarle la vida a una persona porque piense de otra forma. Este fue el caso de la familia Ortega Bru. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría trasladar, que sea precisamente un aldabonazo contra la intolerancia, contra la violencia hacia las personas por su forma diferente de pensar. Simplemente voy a ser muy breve, porque mi modesta aportación a este acto y a los actos que se están celebrando durante todo el año en conmemoración del nacimiento de los 100 años del nacimiento de Luis Ortega Bru. Como decía, estoy mirando ahora mismo enfrente justo el protagonista de alguna manera del cortometraje documental que vamos a ver, y cómo el tiempo nuestro lo rodee cuando todavía esto no estaba aquí, estaba en parte de él, estaba todavía allí en el salón de actos del antiguo ayuntamiento. Luego filmé unas imágenes posteriores que ya se hicieron aquí en este salón, cuando ya se colocó en el lugar que está ahora. Y la verdad que cuando se mira a través de la cámara los detalles de esta magnífica obra, te das cuenta de que la mano de un genio está ahí, ¿no? De un genio y de un hombre. Bueno, no hace falta que haga semblanza, que ya tanto Antonio como Rubén han hecho de él. Solamente añadir que, bueno, que esto es un documental que tiene dos vertientes, una que es la eterna reivindicación, más que reivindicación, un poco hacer un poco de historia ficcionada y de forma poética del éxodo, lo que representa el alto relieve,
de la salida de los españoles de Gibraltar hasta el cerro de San Roque, donde se fundó la ciudad donde estamos ahora mismo. Y la otra parte es hacerle también un homenaje a su autor, y veréis la filmación que prácticamente está presente a lo largo del cortometraje. Tampoco es muy extenso, dura unos 12 minutos aproximadamente, donde está presente las imágenes que he ido filmando tanto a nivel general, plano general, como en planos muy cortitos, de alguna manera, para intentar enseñar los detalles que tiene esta magnífica obra. Nada más, pedir un poco disculpas porque la proyección original no es un pendrive, sino es una película cinematográfica que, por razón de no poner aquí, montar un proyector y eso, pues una copia en formato vídeo, pero bueno, que creo que va a cumplir la misión. Por lo menos la prueba que hicimos cumplía su misión. Vuelvo a decir que no es lo mismo, no tiene la misma calidad, pero intentaremos de ponerle buena cara a la cosa. Nada más, y muchísimas gracias a todos, sobre todo a mi primo. Aquí estamos, en el fondo somos familia, porque decía alguien esta mañana, ¿no? Aquí va a haber muchos Pérez encima, ¿no? En fin, eso es bueno. Pues nada, muchísimas gracias, y vamos a intentar de disfrutar un poco esta película, que es muy cortita y que creo que creo que yo, pues, por lo menos he puesto todo el interés posible en que la cosa es una cosa muy local, excesivamente local, pero bueno, también tengo que decir, un poco por inmodestia, que las cosas locales son las más universales, se suele decir, ¿no? Y a mí esta película me ha dado muchísimas satisfacciones en algunos festivales, obteniendo algún que otro premio. Cosas que te agradecer para una cosa tan localista como esta. Nada más. Buenas noches y bienvenidos.